Y si te dijera que uno de los álbumes más influyentes y aterradores de la historia fue grabado usando un equipo tan básico que haría reír a cualquier productor musical de hoy en día? Este disco no solo definió el sonido del verdadero black metal noruego, sino que también desató una tormenta de controversia con un mensaje secreto que casi destruye a la banda para siempre. Hoy no vamos a hablar de música, vamos a hablar de un artefacto. Una arma sónica creada en total aislamiento. Esta es la historia de cómo se forjó Transylvanian Hunger de Darkthrone, una obra maestra nacida del frío, la oscuridad y un odio puro. Quédate, porque vamos a descender al Necrohell. Para entender por qué Transylvanian Hunger suena como suena, primero tenemos que entender el infierno en el que fue concebido. Imagina la Noruega de 1993. La idílica postal de fiordos y prosperidad escandinava se había resquebrajado, al menos en los titulares de la prensa. Una subcultura de jóvenes, armados con guitarras, corpse paint y gasolina, había declarado la guerra al mundo moderno. La segunda ola del black metal noruego no era solo un género musical, era un movimiento, un incendio literal y figurado. Bandas como Mayhem, Burzum y Emperor estaban en el epicentro de un torbellino de caos. Las antiguas iglesias de madera, símbolos de la cristianización de Noruega, ardían noche tras noche. La violencia que antes solo existía en sus letras se había desbordado a la realidad. En agosto de 1993, Kearns de Burzum asesinó a Euronymous de Mayhem, el autoproclamado líder de la escena, apuñalándolo 23 veces. El corazón del Inner Circle del black metal había dejado de latir, y la policía, junto con los medios de comunicación, se abalanzó sobre ellos como buitres. En medio de todo este circo mediático, de arrestos y acusaciones, había una banda que observaba desde la distancia con creciente desprecio: Darkthrone, formada por Gylve Nagele, mejor conocido como Fenris, y Ted Skellem, alias Nocturno Culto. Darkthrone había comenzado su viaje tocando un death metal técnico y complejo, como se puede escuchar en su primer álbum Soulside Journey. Pero algo cambió. Se sintieron atraídos por la crudeza y la honestidad primitiva del black metal que estaba surgiendo a su alrededor. En un acto de suicidio comercial y renacimiento artístico, dieron un giro de 180 grados. Con A Blaze in the Northern Sky, de 1992, renegaron de su pasado y se sumergieron de cabeza en la oscuridad. Le siguió Under a Funeral Moon, en 1993, un álbum aún más crudo y minimalista. Estos dos discos, junto con el que estaba por venir, formarían lo que los fans llaman la trilogía impía, la santísima trinidad del black metal de Darkthrone. Pero mientras la escena a su alrededor se convertía en un espectáculo de crímenes y titulares, Fenris y Nocturno Culto tomaron una decisión fundamental: se aislarían. Despreciaban la atención mediática, consideraban que la violencia y los incendios, aunque ideológicamente comprensibles para ellos, habían distraído a todos de lo único que importaba: la música. La música como una expresión pura y sin adornos de la oscuridad y el sentimiento anticristiano. No querían ser estrellas de rock, no querían ser criminales famosos, querían ser un eco, un fantasma en la máquina. Fenris en particular se convirtió en un ermitaño. Mientras otros posaban para las revistas, él se encerraba en su apartamento, rodeado de discos, y se sumergía cada vez más en su propia visión del black metal. Sentía que el género se estaba volviendo demasiado melódico, demasiado producido. Bandas como Emperor estaban introduciendo teclados y estructuras complejas. Eso no era lo que él quería. Él anhelaba un sonido que fuera un ataque frontal, hipnótico, repetitivo y, sobre todo, frío. Un sonido que reflejara el invierno noruego no solo en la atmósfera, sino en su misma alma. Un sonido que te hiciera sentir físicamente incómodo, como si estuvieras congelándote lentamente. Fue en este estado de aislamiento autoimpuesto, con la escena ardiendo a su alrededor, y con un profundo asco por la dirección que todo estaba tomando, que Fenris comenzó a componer la música para el cuarto álbum de Darkthrone. No sabía que estaba a punto de crear el manual de instrucciones para el black metal más puro y underground de las próximas décadas. No estaba entrando a un estudio, estaba descendiendo a su propio infierno personal, un lugar que bautizó como Necrohell. El sonido del sótano.
Cuando piensas en la grabación de un álbum, probablemente te imaginas un estudio profesional, con una mesa de mezclas del tamaño de una nave espacial, paredes insonorizadas y un productor con mucha experiencia moviendo perillas. Ahora, borra esa imagen de tu mente. Transylvanian Hunger fue grabado en el polo opuesto de ese universo. El estudio era el sótano del apartamento de Fenrich, un lugar frío, húmedo, probablemente lleno de cajas viejas y el olor a cemento. Y el equipo era la clave de todo. Fenrich utilizó una grabadora Tascam Porta 3, un pequeño dispositivo de 4 pistas. Para los que no estén familiarizados, una grabadora de 4 pistas es como una libreta de bocetos para músicos. Te permite grabar un máximo de 4 canales de audio. Por ejemplo, la batería en una pista, la guitarra en otra, el bajo en una tercera y la voz en la cuarta. Hoy en día, un software de grabación gratuito en un teléfono tiene pistas ilimitadas. En 1994, usar una 4 pistas para un lanzamiento oficial de una banda ya establecida era simplemente una locura. Era un paso atrás deliberado, una bofetada en la cara de la tecnología y la producción musical. Pero para Fenrich, esta limitación no era un obstáculo, era la herramienta perfecta para alcanzar su visión. Quería un sonido que fuera claustrofóbico, sin espacio para respirar. Un sonido necro, como él lo llamaba. No quería separación entre los instrumentos, quería una pared de ruido helado. El proceso de grabación fue tan poco ortodoxo como el equipo. Durante unas pocas semanas, entre finales de 1993 y principios de 1994, Fenrich se encerró en Necrohell. Compuso y grabó cada riff de guitarra, cada línea de bajo, aunque apenas se oye, y cada patrón de batería. Esto es crucial. Transylvanian Hunger no es el sonido de una banda ensayando y creando junta. Es el sonido de la visión obsesiva de un solo hombre, sin filtros ni influencias externas. El sonido de guitarra de este álbum es legendario. Es agudo, increíblemente distorsionado y casi no tiene graves. Suena como un enjambre de avispas furiosas o una radio mal tenorizada en medio de una tormenta de nieve. ¿Cómo lo consiguió? No hay una respuesta oficial y detallada, pero lo más probable es que conectó su guitarra directamente a la entrada de la grabadora de 4 pistas, sin pasar por un amplificador de guitarra tradicional o usando un amplificador muy pequeño y barato con la distorsión al máximo. Esto, que es algo que cualquier manual de grabación te diría que nunca hagas, es lo que le da ese sonido tan característico, sin cuerpo, sin calor, pura agresión en las frecuencias altas. Los riffs en sí son una clase maestra de minimalismo. Son increíblemente simples. A menudo consisten en solo 2 o 3 notas que se repiten una y otra vez, con muy pocas variaciones. La repetición es la clave. Fenrich no buscaba impresionar con su técnica. Buscaba hipnotizar al oyente, inducir un estado de trance. Escuchar una canción como Scout of Satan's Soul es como caminar por un pasillo infinito. El patrón se repite hasta que pierdes la noción del tiempo y el espacio. Es música diseñada para ser opresiva. La batería, el pulso de un corazón congelado. Fenrich es conocido por su estilo de batería único. Y en este álbum está en su forma más pura. Los patrones son de nuevo muy simples. Consisten principalmente en el blast beat, un ritmo ultra rápido y constante, o en ritmos de rock muy básicos, casi punk. No hay rellenos complicados ni virtuosismo. La batería no está ahí para añadir dinamismo. Está ahí para actuar como un metrónomo implacable. Un martillo que golpea sin cesar. El sonido de la batería también es muy primitivo. Probablemente fue grabada con un solo micrófono colocado en medio de la habitación. Por eso suena tan distante y sin pulir. El bombo no tiene pegada. La caja suena como si estuviera golpeando una lata. Y los platillos son un siseo borroso en el fondo. De nuevo, todo esto es intencional. La batería no lidera la canción. Es solo una capa más en la ventisca de sonido, el pulso monótono de un paisaje helado. El bajo, el fantasma en la máquina. Sí, hay un bajo en Transylvanian Hunger. Fenrich lo grabó, pero buena suerte intentando escucharlo. Está tan enterrado en la mezcla que es prácticamente inaudible en la mayor parte del álbum. Esto también es una decisión consciente. Al eliminar las frecuencias bajas, el sonido general se vuelve más agudo y cortante, más incómodo.
El bajo está ahí solo para añadir un zumbido subsónico, una vibración que sientes más que lo que oyes, como el temblor de la tierra antes de un terremoto. Una vez que Fenriz tenía todas las tracas instrumentales grabadas, el trabajo estaba casi hecho. Había creado 8 paisajes sonoros desolados. Solo faltaba una cosa, la voz humana. El grito que daría vida a estos monstruos. Y para eso necesitaba a la otra mitad de Darkthrone. El grito desde el abismo, la voz de Nocturno Culto y las palabras de un asesino. Con los 8 temas listos, en la modesta cinta de 4 pistas, el lienzo estaba preparado, pero era un paisaje sin figura humana, una película de terror sin el grito de la víctima. Era el momento de que Nocturno Culto, la otra mitad del alma de Darkthrone, entrara en escena. Su papel en este álbum es uno de los aspectos más únicos y a menudo mal interpretados de su creación. Nocturno Culto no participó en la composición de la música. No estuvo en el sótano con Fenriz durante esas semanas de febril creación. Su tarea fue diferente. Recibió las cintas con la música ya terminada y tuvo una única misión: darles voz. Se dirigió al estudio Creative, un lugar un poco más profesional que el sótano de Fenriz, para grabar sus partes vocales. La idea era simplemente superponer su voz sobre la mezcla instrumental que Fenriz ya había creado. Su estilo vocal en Transylvanian Hunger es la definición de un aullido inhumano. Es un grito agudo, torturado y lleno de eco, que suena como si viniera de muy lejos, desde el otro lado de un valle nevado o desde las profundidades de una cripta. No hay variación, no hay melodía. Es un torrente constante de angustia y odio, que se funde perfectamente con la pared de sonido de la guitarra. Su voz no se siente como la de un singante al frente de una banda. Se siente como un espíritu se siente como la de un cantante al frente de una banda. Se siente como un espíritu atrapado dentro de la propia música, un fantasma lamentándose en medio de la tormenta. Pero, ¿qué estaba gritando? Aquí es donde la historia se vuelve aún más oscura y complicada. Nocturno Culto escribió las letras de 4 de las 8 canciones del álbum. Sus textos seguían la tradición del black metal, temas de oscuridad, satanismo, invierno y misantropía. Por ejemplo, en Overfield Ocean Turner, sobre las montañas y a través de espinas, describe un viaje épico a través de un paisaje noruego hostil, una metáfora de la lucha espiritual por alcanzar la verdadera oscuridad. Sin embargo, para las otras 4 canciones, incluyendo la que da título al álbum, Fenriz tomó una decisión que resultaría ser increíblemente controvertida. Se puso en contacto con Varg Vikernes, quien en ese momento ya estaba en prisión, cumpliendo condena por el asesinato de Euronymous y la quema de varias iglesias. Fenriz le pidió a Varg que escribiera las letras. Esta colaboración, aunque fuera solo lírica, era una declaración de intenciones. Era un dedo medio levantado a toda la gente que había condenado a Varg. Para Fenriz, a pesar de los crímenes de Varg, él seguía siendo una de las pocas personas que entendían la verdadera esencia del black metal. Las letras que Varg envió desde la cárcel eran exactamente lo que Fenriz estaba buscando. Poemas fríos, minimalistas y llenos de un odio profundo hacia la humanidad y la vida misma. La letra de Transylvanian Hunger es un ejemplo perfecto. Es increíblemente corta y repetitiva, casi como un mantra. Habla de un anhelo vampírico, un hambre de Transilvania, pero es más una metáfora de un deseo de escapar de la carne, de convertirse en algo no muerto, eterno y frío. Pide ser llevado a los reinos de la noche, para poder compartir el sabor de los cuervos y flotar sin vida. Es pura poesía nihilista. Otra letra de Varg, As Flittermice as Satan's Spies, como murciélagos espías de Satán, es igualmente evocadora. Describe la sensación de observar el mundo de los mortales desde arriba, con desdén, como un murciélago en la noche, viendo a la humanidad como ganado insignificante. La combinación de la música aislacionista de Fenriz, la voz torturada de Nocturno Culto
y las letras nihilistas de Bart Vikernes, acreditado en el álbum como Grave y Grishnak, crearon una tormenta perfecta. El álbum estaba completo. Era una pieza de arte coherente, un monolito de negatividad. Pero antes de que pudiera ser liberado al mundo, la banda tomaría una última decisión. Una que añadiría una frase infame a la contraportada del disco y que encendería una mecha que explotaría en sus propias caras. Un grabado y mezclado de la manera más primitiva posible, Darkthrone lo envió a su sello discográfico, Peaceville Records, en el Reino Unido. Para la discográfica, que estaba acostumbrada a trabajar con bandas de metal de todo tipo, recibir esta tinta debió ser un shock. El sonido era tan crudo y amateur que podrían haber pensado que era una broma o una demo de mala calidad, pero conocían a Darkthrone y sabían que esto era exactamente lo que la banda quería. Sin embargo, el problema no estaba en el sonido, sino en unas pocas palabras que la banda insistió en imprimir en la contraportada del álbum. Debajo de la lista de canciones, en la edición original de 1994, se podía leer la frase Norsk Arik Black Metal, que se traduce como Black Metal noruego ario. En el clima de 1994, con la prensa sensacionalista europea ya pintando a toda la escena del black metal como una pandilla de criminales y satanistas, añadir una frase con la palabra ario era como echar un galón de gasolina a un incendio forestal. La palabra ario, debido a su cooptación por parte del régimen nazi de la Alemania de Hitler, se había vuelto inseparable de la ideología de la supremacía blanca y el nazismo. La reacción fue inmediata y furiosa. Tan pronto como el álbum comenzó a distribuirse, la crítica y muchos fans acusaron a Darkthrone de ser una banda nazi. La controversia explotó. Peaceville Records se encontró en una posición imposible. Tenían un contrato con la banda, pero no podían, bajo ningún concepto, ser vistos como promotores de una ideología de odio. Para empeorar las cosas, la banda emitió un comunicado de prensa inicial que, en lugar de apagar el fuego, lo avivó con un lanzallamas. En él decían cosas como: «Nos gustaría declarar que Transylvanian Hunger está más allá de cualquier crítica. Si alguien intenta criticar este LP, debería ser tratado con el absoluto desprecio por su comportamiento evidentemente judío». La declaración terminaba con una frase aún más infame: «Darkthrone es para toda la gente blanca. Si quieres venir de afuera, debes demostrar tu ascendencia aria». Fue un desastre de relaciones públicas de proporciones épicas. La declaración era tan ofensiva y tan políticamente cargada que ya no había lugar para la ambigüedad. Darkthrone había cruzado una línea. Peaceville Records emitió inmediatamente su propio comunicado, condenando en los términos más firmes las declaraciones de la banda, distanciándose por completo de ellas y asegurando que se oponían a cualquier forma de fascismo o racismo. La relación entre la banda y el sello, que ya era tensa, se rompió por completo. Este fue el gran desafío para Darkthrone. Habían logrado crear su obra de arte más pura y sin compromisos, pero en el proceso se habían metido en un pozo de controversia política que amenazaba con definirlos y eclipsar su música para siempre. Se enfrentaban a la posibilidad de ser etiquetados, censurados y abandonados por la comunidad metalera en general. ¿Eran realmente una banda nazi? ¿O simplemente eran unos jóvenes provocadores e increíblemente ingenuos que no entendían el peso de las palabras que estaban usando? La forma en que manejaran esta crisis determinaría no solo el futuro de Darkthrone, sino también el legado de su álbum más frío. La tormenta de fuego desentada por la frase Norsk Arik Black Metal y el comunicado de prensa posterior puso a Darkthrone en una encrucijada. La banda, especialmente Fenriz, que siempre había sido el principal portavoz e ideólogo, tuvo que enfrentarse a las consecuencias de sus palabras. ¿Qué pasó después? La historia es una mezcla de torpe marcha atrás, explicaciones tardías y un largo proceso de distanciamiento de la política de extrema derecha. Inmediatamente después de la condena pública de Peaceville Records, la banda se dio cuenta de que habían cometido un error garrafal.
rápidamente emitieron una segunda declaración, intentando aclarar su posición. En esta, Fenriz explicó que la palabra judío, en su comunicado anterior, no se refería al pueblo judío, sino que era una forma noruega de decir estúpido o idiota. En cuanto al término ario, afirmaron que no lo usaban en el sentido nazi, sino en su significado original sánscrito de noble o espiritual. Afirmaron que el mensaje era sobre ser fiel a sus propias raíces y que no tenía nada que ver con la política, el nazismo o la supremacía blanca. Para ser honestos, en ese momento casi nadie les creyó. La explicación sonaba a una excusa pobre y rebuscada para salir del paso. Parecía que, tras ser atrapados, simplemente estaban tratando de redefinir las palabras para que se ajustaran a su narrativa. Peaceville Records, para protegerse, retiró el álbum de la distribución y las siguientes ediciones de Transylvanian Hunger aparecieron sin la controvertida frase en la contraportada. Con el paso de los años, y a medida que Fenriz maduraba, su perspectiva sobre el incidente se volvió mucho más reflexiva y autocrítica. En innumerables entrevistas a lo largo de las décadas, ha expresado su profundo arrepentimiento por el episodio. Ha explicado que, en ese momento, eran jóvenes increíblemente aislados del mundo real, inmersos en una burbuja de black metal donde la provocación era una moneda de cambio. Querían ser la banda más odiada y extrema, y usaron las palabras más impactantes que se les ocurrieran sin comprender por completo su peso histórico y social. Fenriz ha sido muy claro en que Dark Throne nunca ha sido una banda política y que él personalmente no tiene ninguna afiliación con la ideología nazi. Ha admitido que fue un acto de estupidez juvenil, un intento fallido de ser transgresor que salió terriblemente mal. También ha señalado la ironía de que su familia participó activamente en la resistencia contra la ocupación nazi en Noruega durante la Segunda Guerra Mundial, lo que hace que cualquier acusación de simpatías nazis en su contra sea aún más absurda para él. La conexión con Varg Vikernes también se convirtió en un punto de análisis. Aunque usaron sus letras, Fenriz y Nocturno Culto siempre han mantenido que su relación con Varg era puramente musical y filosófica en el contexto del black metal. Después de este incidente, y a medida que las opiniones políticas de Varg se hicieron más públicas y extremas, Dark Throne se distanció cada vez más de él. Este desarrollo es crucial para entender el legado del álbum. La controversia obligó a la banda a definirse. Se dieron cuenta de que había una diferencia entre la oscuridad, el satanismo y la misantropía, que eran los pilares de su arte. Eligieron el arte. A partir de ese momento, Dark Throne se retiró aún más de cualquier tipo de declaración pública, dejando que su música hablara por sí misma. Se convirtieron en una entidad casi puramente musical, lanzando álbumes de manera constante, sin hacer giras, sin apenas dar entrevistas y sin ninguna controversia política que había consumido a tantos de sus contemporáneos. Al final, la infamia de la frase Norsk Arik Black Metal se convirtió en una nota a pie de página oscura en la historia de un álbum monumental. Si bien el incidente manchó su reputación durante un tiempo, la calidad y la influencia de la música de Transylvanian Hunger fueron tan innegables que terminaron por trascender la controversia. La gente siguió escuchando el álbum no por su política o la falta de ella, sino por su sonido único y su atmósfera incomparable. La banda aprendió una dura lección sobre el poder de las palabras, y la experiencia lo solidificó en su camino de ser una banda puramente enfocada en la música, lejos de los circos mediáticos y las afiliaciones políticas que habían consumido a tantos de sus contemporáneos. El momento clave en la historia de Transylvanian Hunger no fue una gira exitosa, un premio o un disco de platino. Dark Throne nunca ha buscado nada de eso. El verdadero clímax fue el lanzamiento del álbum en sí mismo, en febrero de 1994, y la lenta pero imparable onda expansiva que generó en todo el mundo del metal underground. A pesar de la controversia, o quizás alimentado por ella, el álbum se convirtió en un artefacto de culto casi instantáneamente. Cuando los oyentes finalmente pusieron la cinta o el CD, lo que escucharon no se parecía a nada.
incluso para los estándares del black metal de la época. Era extremo en su minimalismo. Era un desafío. No había nada a lo que agarrarse, ni melodías pegadizas, ni solos de guitarra impresionantes, ni cambios de ritmo complejos. Era una experiencia inmersiva, un túnel de sonido claustrofóbico que te absorbía o te repelía violentamente. No había término medio. El álbum se convirtió en un punto de inflexión. Trazó una línea en la arena. Por un lado, tenías a las bandas de black metal que se dirigían hacia un sonido más sinfónico, más producido y, en última instancia, más accesible, como Emperor o Cradle of Filth. Por otro lado, tenías a Transylvanian Hunger, que representaba la pureza absoluta, la devoción a la crudeza y a la filosofía de menos es más. El álbum se convirtió en la Biblia para una nueva generación de bandas de black metal de todo el mundo que querían sonar lo más true y necro posible. Desde las legiones de bandas de la escena Les Légions Noires en Francia, hasta innumerables bandas en Finlandia, Alemania y Estados Unidos, todos intentaron replicar ese sonido de guitarra de avispa y esa atmósfera de congelador. La portada del álbum también se convirtió en un ícono. La imagen en blanco y negro de Fenris, con el rostro cubierto de corpse paint, gritando en la oscuridad mientras sostiene un candelabro de 4 brazos, es una de las imágenes más reconocibles y parodiadas en la historia del metal. Es la encarnación visual perfecta de la música que contiene. Cruda, directa, sin presupuesto y absolutamente aterradora en su simplicidad. No hay logos complejos ni arte fantástico, solo un hombre en un cuarto oscuro, canalizando el odio. Esa imagen, tomada por un fotógrafo local, encapsuló la estética del «hágalo usted mismo», que definiría al black metal más underground. El verdadero clímax, por lo tanto, es el legado duradero del álbum. Transylvanian Hunger no es solo un disco, es un manifiesto. Es la prueba de que con el equipo más básico, pero con una visión artística increíblemente fuerte y enfocada, se puede crear una de las obras de arte más poderosas y duraderas de un género. Demostró que la atmósfera y la emoción cruda podían triunfar sobre la habilidad técnica y el valor de producción. Solidificó el estatus de Dark Throne como los guardianes de la llama del black metal tradicional. Mientras otras bandas de su generación se disolvían, se comercializaban o acababan en la cárcel, Fenris y Nocturno Culto simplemente continuaron, impasibles, lanzando un álbum tras otro, siempre fieles a su espíritu, ignorando las tendencias y haciendo exactamente la música que querían hacer. Transylvanian Hunger fue su declaración definitiva de independencia, un monolito negro plantado firmemente contra la corriente, cuyo eco frío y oscuro sigue resonando hasta el día de hoy, inspirando a cualquiera que crea que la verdadera esencia de la música no reside en la tecnología, sino en la honestidad brutal del sentimiento. Al final, la historia de Transylvanian Hunger es una paradoja. Es un álbum creado en total aislamiento que conectó con miles de personas en todo el mundo. Es una obra de arte musicalmente primitiva que posee una profundidad atmosférica casi infinita. Es un disco manchado por una de las controversias más feas del black metal, pero que es venerado por su pureza artística. El viaje para crear esta obra maestra fue un descenso a la oscuridad, tanto personal como musical. Vimos cómo el caos de la escena noruega de principios de los 90 llevó a Fenris a un exilio autoimpuesto, un retiro del mundo para encontrar el Trausi Norjan Sound. Vimos cómo, armado únicamente con una grabadora de 4 pistas y una visión inquebrantable, forjó un sonido que era a la vez un homenaje al pasado del metal y un salto hacia un futuro minimalista y aterrador. Exploramos la colaboración única con Nocturno Culto, que aportó el grito final desde el abismo, y la controvertida inclusión de las letras de un Bark Vikernes encarcelado, uniendo para siempre el álbum al capítulo más oscuro de la historia del black metal. Y fuimos testigos de cómo una frase, Norsk Arik Black Metal, casi hunde todo el proyecto, obligando a la banda a enfrentarse a las consecuencias de la provocación y a elegir entre el activismo político y el arte puro. Eligieron el arte, y ese arte, Transylvanian Hunger, ha demostrado ser eterno. Su legado no es solo el sonido, ese zumbido hipnótico que se convirtió en el plano para incontables bandas. Su verdadero legado es su filosofía, una declaración de que la autenticidad es más importante que la perfección, que la atmósfera puede ser más pesada que el riff más técnico
y que la verdadera oscuridad no se encuentra en los titulares de los periódicos, sino en la soledad de un sótano con solo 4 pistas para contener un universo de odio. El hambre de Transilvania, ese anhelo por trascender y convertirse en algo más frío y eterno, nunca fue saciado, sigue vivo, resonando cada vez que alguien, en algún lugar del mundo, le da play y se deja arrastrar por la ventisca. Si esta inmersión en la oscuridad te ha gustado, no te pierdas nuestro próximo video sobre la caótica y sangrienta historia detrás del The Mysterious Dom Satanas de Mayhem.